Dicen que la vida puede cambiar en un instante, pero nunca creí que eso me pasaría a mí. Mi nombre es Elena Vega, y hasta hace 3 meses, mi vida transcurría con la previsibilidad de un reloj suizo. Vivía en Valencia, en un pequeño apartamento cerca del Mercado Central, trabajaba como profesora de literatura en el instituto local, y los fines de semana paseaba por la playa de la Malvarrosa con mi perra Lua. Todo era tan normal. Aquel martes de abril amaneció como cualquier otro. El sol entraba a raudales por mi ventana, y el aroma del café recién hecho inundaba la cocina. Revisé mi correo mientras desayunaba unas tostadas con tomate, como siempre hacía. Entre facturas y promociones, había un mensaje que capturó mi atención de inmediato. El remitente era un nombre que no había visto en más de 20 años. Isabel Montero, mi mejor amiga de la infancia. Elena, necesito hablar contigo urgentemente. Se trata de tu abuela Carmen. Mi abuela Carmen había fallecido hace 15 años, o eso era lo que yo creía. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Isabel y yo habíamos crecido juntas en un pequeño pueblo de Andalucía llamado Ronda, pero perdimos el contacto cuando me mudé a Valencia para estudiar en la universidad. ¿Por qué me escribía ahora? ¿Y qué tenía que ver mi abuela en todo esto? Con dedos temblorosos, respondí al correo pidiéndole su número de teléfono. No pasaron ni 5 minutos cuando mi móvil sonó. «Elena, soy Isabel. Gracias por contestar tan rápido». Su voz sonaba exactamente como la recordaba, pero con un matiz de preocupación que no pasó desapercibido. «Isabel, ¿qué está pasando? ¿Qué sabes de mi abuela?» Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que respondiera. «Es complicado, Elena. No sé cómo decirte esto, pero tu abuela Carmen está viva». El mundo se detuvo. La taza de café que sostenía resbaló de mis manos y se estrelló contra el suelo de baldosas, haciéndose añicos. «Eso es imposible», logré articular. Asistí a su funeral. Vi el ataúd descender a la tierra. Lo sé, y te creo. Pero ayer estaba en el mercado del pueblo y la vi, Elena. Era ella. Estoy completamente segura. Ha cambiado, por supuesto, pero reconocería esos ojos en cualquier parte. Cuando me vio, su rostro palideció y desapareció entre la multitud antes de que pudiera acercarme. Mi mente trabajaba a toda velocidad, intentando encontrar una explicación lógica. Debe ser alguien que se le parece a Isabel. Han pasado muchos años. Los recuerdos pueden jugarnos malas pasadas. No, Elena. Sabes que tu abuela tenía esa cicatriz junto al ojo izquierdo, la que se hizo cuando cayó del olivo siendo niña. Esta mujer la tenía. Y llevaba el medallón de la Virgen del Carmen que siempre llevaba tu abuela. Sentí que me faltaba el aire. Mi abuela Carmen había sido mi mundo. Después de que mis padres murieran en aquel accidente de coche cuando yo tenía 8 años, ella me había criado sola. Me enseñó a leer, a cocinar, a ser fuerte. Y cuando me dijeron que había muerto de un infarto mientras dormía, una parte de mí se fue con ella. Durante años me culpé por no haber estado allí, por haber elegido ir a la universidad en lugar de quedarme en el pueblo. «Elena, ¿sigues ahí?» La voz de Isabel me devolvió al presente. «Sí, perdona, es que no sé qué pensar». «Hay más», continuó Isabel. «Pregunté por ella en el pueblo. Aparentemente llegó hace unos 3 meses. Vive en una casa a las afueras, cerca del antiguo molino. Se hace llamar Dolores, pero estoy segura de que es Carmen». Las preguntas se agolpaban en mi cabeza. Si mi abuela estaba viva, ¿quién estaba enterrada en su tumba? ¿Por qué había fingido su muerte? ¿Y por qué habría regresado a Ronda después de tantos años? Isabel, necesito verlo con mis propios ojos. Voy a pedir unos días libres en el instituto y viajaré a Ronda mañana mismo. Te esperaré, Elena. Te puedes quedar en mi casa. Después de colgar, me quedé inmóvil en medio de mi cocina, rodeada de los fragmentos de la taza rota, sintiendo que mi vida también acababa de hacerse pedazos. El retrato de mi abuela me miraba desde la estantería, con esa sonrisa cálida que siempre me reconfortaba. Era posible que todo fuera una mentira. Esa noche no pude dormir. Mi mente repasaba una y otra vez los recuerdos de mi infancia en Ronda, los paseos por el Tajo, las tardes haciendo pan casero, las historias que mi abuela me contaba sobre nuestros antepasados. Carmen Vega había sido una mujer fuerte, de principios firmes, respetada por todo el pueblo. No podía imaginar ninguna razón por la que hubiera decidido desaparecer, dejándome creer que había muerto.
Al amanecer, ya tenía mi maleta preparada. Había llamado al director del instituto, inventando una emergencia familiar, y había dejado a Lua con mi vecina María. Mientras conducía hacia el sur, dejando atrás las calles de Valencia, un torbellino de emociones me invadía: confusión, esperanza, miedo y, sobre todo, una determinación férrea de descubrir la verdad, costara lo que costara. Las montañas de Andalucía aparecieron en el horizonte, majestuosas e imponentes, como guardianas de secretos antiguos. El camino hacia Ronda serpenteaba entre olivares y campos de girasoles, y cada kilómetro recorrido me acercaba más a mi pasado. A medida que me aproximaba al pueblo, el nudo en mi estómago se apretaba. ¿Estaba preparada para lo que pudiera encontrar? ¿Y si Isabel se había equivocado? Un cartel desgastado anunció mi llegada a Ronda. Las casas blancas se aferraban al borde del famoso desfiladero, exactamente como las recordaba. El tiempo parecía haberse detenido en este rincón de España. Detuve el coche en la plaza principal y respiré hondo. Había vuelto al lugar donde comenzó todo, y sentía que estaba a punto de descubrir un secreto que cambiaría mi vida para siempre. Isabel me esperaba en la terraza de un pequeño café en la plaza. Los años habían pasado por ella, pero seguía teniendo esa sonrisa contagiosa que recordaba de nuestra infancia. Nos abrazamos como si el tiempo no hubiera transcurrido. «No puedo creer que estés aquí», dijo, examinándome de arriba abajo. «Estás igual. Tú también mientes muy bien», respondí con una sonrisa. Pedimos 2 cafés y nos sentamos en una mesa alejada del resto. El sol de la tarde bañaba las fachadas encaladas, y el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las cucharillas contra las tazas creaban una banda sonora familiar. «Cuéntamelo todo», le pedí sin rodeos. Isabel tomó aire. «Como te dije, la vi en el mercado hace 3 días. Al principio pensé que estaba viendo un fantasma. Intenté seguirla, pero me fue imposible. Pregunté a Manolo, el del puesto de verduras, y me dijo que la conocía como Dolores García, que había llegado al pueblo hace unos meses y vivía sola en la casa del molino». «¿La casa del molino? Pero esa casa ha estado abandonada desde que murió el viejo Ramírez». «Exacto. Parece que la compró a través de una inmobiliaria de Málaga. Nadie sabe mucho sobre ella. Es reservada, apenas habla con los vecinos. ¿Y estás completamente segura de que es mi abuela?» Isabel asintió. «Elena, sabes que no te habría hecho venir si no estuviera convencida. No es solo su aspecto físico, es su manera de moverse, de inclinar la cabeza cuando escucha, ese gesto que hace con la mano cuando aparta el pelo de su cara. Son esos pequeños detalles que no se pueden fingir». Sentí un escalofrío. Isabel había conocido bien a mi abuela. «Si ella estaba tan segura, ¿qué piensas hacer?», me preguntó. «Tengo que verla», respondí sin dudar. «Hoy mismo, si es posible». Isabel me miró con preocupación. «¿Estás preparada para eso? Han pasado 15 años, Elena. Si realmente es tu abuela, debe tener sus razones para haber fingido su muerte. Razones lo suficientemente poderosas como para dejarte atrás». Sus palabras me dolieron, pero sabía que tenía razón. No puedo seguir viviendo con esta duda. Necesito respuestas. Después de terminar nuestros cafés, Isabel me llevó a su casa. Una bonita vivienda con un patio interior lleno de macetas de geranios rojos y jazmines. Me instalé en la habitación de invitados y me di una ducha rápida. El agua caliente no consiguió calmar mis nervios. Mientras me vestía, mis ojos se posaron en una fotografía enmarcada que había traído conmigo. Mi abuela y yo, sentadas en el puente sobre el Tajo, sonriendo a la cámara. Yo tendría unos 12 años. Fue el verano antes de que mis padres murieran. En aquella época, éramos felices. ¿Qué había cambiado? ¿Lista? Isabel asomó la cabeza por la puerta. «He pensado que podríamos pasar primero por el cementerio. Quizás necesites, no sé, despedirte de lo que creías hasta ahora». Asentí, agradecida por su comprensión. El cementerio de Ronda estaba en las afueras, un lugar tranquilo con vistas a las montañas. Caminamos entre las tumbas hasta llegar a la de mi abuela. La lápida de mármol gris tenía grabado su nombre: Carmen Vega Torres, 1945-2010. Amada madre y abuela. Había flores frescas en un jarrón. Me arrodillé y toqué las letras con los dedos. «¿Quién trae flores aquí?», pregunté. «No lo sé», respondió Isabel.
Siempre hay flores frescas. Pensábamos que alguien del pueblo las traía por respeto, pero ahora dejé un nudo en mi garganta. ¿Era posible que mi propia abuela visitara su tumba vacía? La idea resultaba macabra y fascinante a la vez. Al salir del cementerio, Isabel me indicó el camino hacia la casa del molino. Era una construcción antigua pero bien conservada, con paredes encaladas y un pequeño huerto en la parte trasera. Desde la colina donde nos habíamos detenido, podíamos verla sin ser vistas. «Ahí está», susurró Isabel, señalando a una figura que salía al patio. Mi corazón se detuvo. A pesar de la distancia, reconocí inmediatamente la silueta delgada y erguida, el cabello blanco recogido en un moño bajo. Se movía con la misma elegancia de siempre mientras tendía ropa en un cordel. Era ella, mi abuela, viva. «Dios mío», murmuré, sintiendo que las piernas me fallaban. Isabel me sujetó por el brazo. «¿Qué quieres hacer ahora?» No lo pensé 2 veces. «Voy a hablar con ella». «¿Estás segura?» Quizás deberíamos planear esto mejor, pensar en... Pero ya estaba bajando la colina, decidida, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. 15 años de preguntas sin respuesta me empujaban hacia adelante. Si Isabel intentó detenerme, no la escuché. Al llegar frente a la casa, me detuve. ¿Qué iba a decirle? ¿Cómo se saluda a alguien que se supone que está muerto? Respiré hondo y llamé a la puerta. Pasaron unos segundos eternos antes de que se abriera. Y ahí estaba ella, a menos de 1 metro de distancia. Los años habían dejado más arrugas en su rostro, y su cabello era completamente blanco ahora, pero aquellos ojos verdes, mis mismos ojos, me miraban con una mezcla de sorpresa, miedo y algo más que no supe identificar. «Abuela», fue todo lo que pude decir. Ella palideció como si hubiera visto un fantasma. Se aferró al marco de la puerta para no caer. Por un momento pensé que iba a cerrarme la puerta en la cara, pero en lugar de eso, dio un paso atrás y me invitó a entrar con un gesto silencioso. El interior de la casa era acogedor y sencillo, muy en el estilo de mi abuela. Muebles de madera oscura, un sofá tapizado en tela floreada, libros apilados en una estantería. En la pared, un retrato me llamó la atención. Era yo, en mi graduación universitaria. Una graduación a la que ella no había asistido, porque supuestamente ya no estaba en este mundo. Nos miramos en silencio, evaluándonos. Ella fue la primera en hablar. «Te has convertido en una mujer hermosa, Elena». Su voz sonaba exactamente igual, cálida y ligeramente ronca. Sabía que algún día este momento llegaría, pero no esperaba que fuera tan pronto. ¿Pronto? Mi voz temblaba de emoción y rabia. «Han pasado 15 años, abuela. 15 años creyendo que estabas muerta. Llorándote, visitando una tumba vacía. Vi el dolor en sus ojos, pero no mostró arrepentimiento. Siéntate, por favor. Te prepararé un té y te lo explicaré todo». «No quiero té», respondí bruscamente. «Quiero la verdad. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Quién está enterrado en tu lugar? ¿En qué clase de problema estabas metida para tener que fingir tu propia muerte?» Mi abuela suspiró profundamente y se sentó en el sofá, indicándome que hiciera lo mismo. Cuando por fin habló, su voz era apenas un susurro. «No estaba huyendo de un problema, Elena. Estaba protegiéndote». Y así, en aquella pequeña casa junto al antiguo molino de Ronda, mi abuela comenzó a contarme una historia que cambiaría para siempre mi percepción del pasado y de mi propia identidad. «Todo empezó mucho antes de que tú nacieras», comenzó mi abuela, con las manos entrelazadas sobre su regazo. «En los años 70, durante los últimos años del franquismo. Nunca había escuchado a mi abuela hablar de política o de aquella época. Siempre que preguntaba sobre su juventud, desviaba la conversación hacia temas más ligeros. Yo era joven, idealista y estaba enamorada, no de tu abuelo Alejandro, a quien conociste, sino de un hombre llamado Mateo Salazar. El nombre me resultaba completamente desconocido. Según la historia familiar que siempre me habían contado, mi abuela Carmen se había casado con mi abuelo Alejandro muy joven, y habían sido inseparables hasta que él murió de cáncer cuando mi madre tenía apenas 15 años. Mateo era periodista y activista. Escribía para publicaciones clandestinas, organizaba reuniones secretas,
Luchaba por la libertad y la democracia en tiempos donde eso podía costarte la vida. Yo le ayudaba como podía, distribuyendo panfletos, ocultando documentos, llevando mensajes. La imagen de mi abuela como una joven revolucionaria me resultaba difícil de procesar. La mujer que yo recordaba era conservadora, religiosa, preocupada por las apariencias. Nos enamoramos profundamente. Planeábamos casarnos cuando acabara la dictadura. Pero en 1974, la policía detuvo a varios miembros de nuestro grupo. Mateo consiguió escapar, pero sabíamos que lo estaban buscando. Decidimos huir juntos a Francia. Mi abuela se levantó y fue hasta un pequeño escritorio en la esquina de la habitación. Abrió un cajón y sacó una fotografía en blanco y negro. Me la tendió con manos temblorosas. En la imagen, una versión joven y radiante de mi abuela sonreía junto a un hombre de aspecto intelectual, con gafas de montura gruesa y cabello oscuro. Tenían ese brillo en los ojos que solo da el amor verdadero. «Esta es la única foto que conservo de nosotros dos», dijo con una sonrisa melancólica. «La noche antes de nuestra huida, me enteré de que estaba embarazada. No se lo dije a Mateo. Quería que fuera una sorpresa cuando estuviéramos a salvo en Francia». Mi mente intentaba asimilar lo que estaba escuchando. Si mi abuela había quedado embarazada de este hombre, Mateo, ¿significaba que mi madre era hija de Mateo, no del abuelo Alejandro? Pregunté, sintiendo que cada nueva revelación alteraba los cimientos de mi identidad. Mi abuela asintió. Isabel, la niña que llevaba en mi vientre, era hija de Mateo, tu madre. Sentí un mareo. Isabel, como mi amiga. Mi madre siempre me había dicho que su nombre era un homenaje a una tía abuela. Otra mentira más. Pero nunca llegamos a Francia, continuó mi abuela. La noche de nuestra fuga, Mateo fue interceptado por la policía en el punto de encuentro. Yo esperaba escondida, tal como habíamos acordado. Vi cómo lo golpeaban, cómo lo metían en un coche. Nunca volví a verlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Aunque habían pasado más de 50 años, el dolor seguía ahí, intacto. Durante meses intenté averiguar qué había sido de él. Usé contactos, soborné a funcionarios. Finalmente, alguien me dijo que Mateo había muerto durante un interrogatorio, pero nunca hubo un cuerpo, nunca hubo una confirmación oficial. «Entonces, ¿qué hiciste?», pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. Hice lo único que podía hacer para proteger a mi bebé. Volví a Ronda. Le conté todo a mis padres, y ellos arreglaron rápidamente un matrimonio con Alejandro Vega, hijo de amigos de la familia. Él sabía la verdad, y aún así me aceptó. Era un buen hombre, Elena. Quiso a tu madre como si fuera suya propia. Nunca hizo distinción. ¿Y mi madre? ¿Ella sabía la verdad sobre su padre biológico? Mi abuela negó con la cabeza. Decidimos no decírselo nunca. Eran tiempos peligrosos, y cuanto menos supiera, más segura estaría. Alejandro falleció cuando ella tenía 15 años, y nunca encontré el momento adecuado para contarle la verdad después de eso. El silencio cayó entre nosotras como una losa. Intentaba procesar toda esta información, reorganizando mi árbol genealógico mental, tratando de entender quién era yo realmente. Pero eso no explica por qué fingiste tu muerte 15 años atrás, dije finalmente. Mi abuela se levantó y se acercó a la ventana. Desde allí se veían las montañas, bañadas por la luz dorada del atardecer. 3 meses antes de mi supuesto fallecimiento, recibí una carta. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía que reconocí al instante. Se giró para mirarme, con una expresión que mezclaba miedo y asombro. Era la letra de Mateo. Sentí un escalofrío. ¿Estaba vivo? La carta era breve. Decía: «Estoy vivo. No es seguro contactar. Peligro. M». Después de tantos años, Mateo había encontrado la forma de hacerme saber que seguía con vida. ¿Pero por qué era peligroso? Franco llevaba muerto décadas. España era una democracia. El peligro no venía del gobierno, Elena. Venía de hombres poderosos que habían sido parte del régimen y que después se reinventaron en democracia. Hombres que temían que Mateo pudiera revelar los crímenes que habían cometido y que nunca habían pagado. Mi abuela volvió a sentarse frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Una semana después de recibir la carta, noté que me seguían. Un coche negro aparecía constantemente cerca de casa,
Hombres desconocidos me observaban en el mercado. Temí no solo por mi vida, sino por la tuya. Si estos hombres descubrían que tú eras la nieta de Mateo Salazar. Dejó la frase en el aire, pero el mensaje era claro. Mi vida habría estado en peligro. Entonces, ¿decidiste desaparecer? Con ayuda de viejos amigos del movimiento, organicé mi propia muerte. El ataúd estaba vacío. Me marché a México, donde viví todos estos años bajo el nombre de María Castillo. Desde allí vigilaba tu vida a través de amigos de confianza. Supe de tu graduación, de tu trabajo como profesora. Incluso tenía fotos tuyas que me enviaban. ¿Y por qué has vuelto ahora? ¿Ya no hay peligro? Su rostro se ensombreció. El peligro nunca desapareció del todo, pero hace 6 meses recibí otra carta de Mateo. Esta vez decía: es hora de que la verdad salga a la luz. Te espero donde todo comenzó. M. ¿Has visto a Mateo? ¿Está aquí en Ronda? Aún no. He estado buscándolo desde que regresé, pero sin éxito. Quizás interpretamos mal su mensaje, o quizás está siendo cauteloso, o tal vez su voz se quebró, o tal vez qué, o tal vez le ha ocurrido algo. Los mismos hombres que me seguían hace 15 años han vuelto a aparecer. Los he visto rondando el pueblo. Un temor frío me recorrió la espalda. ¿Estás en peligro ahora mismo? Todos lo estamos, Elena. Pero ya estoy cansada de huir, de esconderme. Quiero encontrar a Mateo. Quiero que la verdad salga a la luz. Quiero justicia después de tantos años. Me quedé mirándola. Esta mujer que creía conocer y que ahora se revelaba como alguien completamente diferente. Una mujer valiente que había sacrificado su propia vida para proteger a los que amaba. ¿Y ahora qué hacemos?, pregunté. Tenemos que encontrar a Mateo antes que ellos. Y para eso, necesitamos empezar por el principio. Mañana iremos a un lugar que puede darnos respuestas. ¿Qué lugar? La vieja imprenta donde Mateo y yo nos conocimos, donde imprimíamos las publicaciones clandestinas. Está abandonada desde hace décadas. Pero Mateo solía decir que si alguna vez nos separábamos, ese sería nuestro punto de encuentro. Me levanté, sintiendo una determinación que no había experimentado en años. Ya no era solo la historia de mi abuela, era mi historia también. Iremos juntas, dije, y encontraremos a Mateo, te lo prometo. Mi abuela me abrazó con fuerza, y sentí cómo las piezas rotas de mi pasado comenzaban lentamente a recomponerse. Tenía una nueva misión, un nuevo propósito, y aunque el peligro acechaba, ya no estaba sola para enfrentarlo. Esa noche, mientras observaba las estrellas desde la ventana de la habitación de invitados en casa de Isabel, pensé en mi madre, en lo que nunca llegó a saber sobre sus orígenes. Pensé en mi abuela, cargando con secretos tan pesados durante toda una vida. Y pensé en Mateo, mi abuelo biológico, a quien nunca había conocido, pero cuya sangre corría por mis venas. Vamos a encontrarte, susurré a las estrellas, y vamos a arreglar todo esto. Amaneció con un cielo plomizo sobre Ronda. Nubes grises amenazaban con lluvia, como si el tiempo quisiera reflejar la gravedad de nuestra misión. Después de pasar la noche dando vueltas en la cama, repasando una y otra vez la historia de mi abuela, me levanté temprano y llamé a Isabel para explicarle que no volvería a su casa esa noche. ¿Estás segura de que sabes lo que estás haciendo, Elena? Su voz transmitía preocupación. Todo esto parece sacado de una película de espías. Necesito hacer esto, Isabel. No solo por mi abuela, sino por mí misma. Toda mi vida ha sido construida sobre mentiras. Necesito encontrar la verdad. Tras despedirme de mi amiga, fui a casa de mi abuela. La encontré en la cocina, preparando tortilla de patatas como solía hacer cuando yo era pequeña. El aroma familiar me transportó momentáneamente a tiempos más simples. «Buenos días», dijo al verme entrar. Pensé que necesitaríamos fuerzas para hoy. Desayunamos en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. Observé a mi abuela. A pesar de sus 79 años, se movía con agilidad y determinación. Sus ojos verdes, idénticos a los míos, brillaban con una mezcla de ansiedad y esperanza. «La imprenta está en las afueras del pueblo», explicó mientras recogía los platos. Era un negocio legítimo durante el día, pero por las noches servía para imprimir materiales clandestinos. El propietario, Esteban Márquez, era simpatizante de la causa. Murió hace muchos años, y el lugar ha estado abandonado desde entonces. ¿Cómo sabes que sigue ahí?,
No lo sé con certeza, pero antes de volver a Ronda investigué. El edificio sigue en pie, aunque nadie lo ha reclamado. Está en una zona que nunca se desarrolló, lejos del interés turístico o inmobiliario. Salimos poco después. Mi abuela insistió en que fuéramos a pie, por caminos secundarios, para evitar ser vistas. Me sorprendió lo bien que conocía esas rutas poco transitadas, a pesar de haber estado ausente tantos años. Caminamos entre olivares y viñedos, con las montañas como telón de fondo, hasta que el paisaje comenzó a volverse más árido y desolado. Después de casi una hora, divisamos una estructura de piedra gris, semioculta entre la vegetación salvaje. El techo de tejas rojas estaba parcialmente hundido, y las ventanas habían perdido sus cristales hacía tiempo. Un cartel oxidado colgaba torcido sobre la entrada. Imprenta Márquez e Hijos. Ahí es, dijo mi abuela, deteniéndose un momento para recuperar el aliento. Nos acercamos con cautela. La puerta principal estaba bloqueada por tablas, pero encontramos una entrada lateral más accesible. El interior estaba sumido en la penumbra. El polvo y las telarañas cubrían lo que quedaba de las antiguas máquinas de impresión. Olía a humedad, a papel viejo y a óxido. «Esto está exactamente igual», murmuró mi abuela, pasando la mano por una de las prensas. Aquí trabajábamos Mateo y yo. Él escribía los artículos y yo componía las páginas. «¿Qué estamos buscando exactamente?», pregunté, mientras mis ojos se adaptaban a la escasa luz. «No estoy segura. Una pista, una señal. Algo que Mateo hubiera dejado para mí». Comenzamos a explorar metódicamente el lugar. Mi abuela se dirigió directamente hacia el fondo de la sala, donde había un pequeño despacho separado del resto por una pared de cristal opaco. Yo examiné las máquinas, los cajones llenos de tipos móviles de metal, las estanterías desvencijadas que aún conservaban algunos libros carcomidos por la humedad. Pasó casi una hora sin que encontráramos nada relevante. La frustración empezaba a apoderarse de mí cuando escuché a mi abuela llamarme con urgencia. «Elena, ven, rápido». La encontré arrodillada frente a un viejo archivador metálico en el despacho. Había conseguido abrir uno de los cajones inferiores y sostenía un sobre amarillento. «Mira», dijo, mostrándome el sobre. Estaba dirigido simplemente a C. «¿C de Carmen?», pregunté, sentándome a su lado en el suelo polvoriento. Asintió y abrió el sobre con dedos temblorosos. Dentro había una hoja de papel y una pequeña llave. La nota era breve. «Si estás leyendo esto, significa que has recibido mi mensaje y has regresado. La verdad está donde las flores nunca mueren. Usa la llave. Ten cuidado. Te amo siempre. M. ¿Dónde las flores nunca mueren?», repetí confundida. Mi abuela se quedó inmóvil por un momento, con los ojos cerrados, como si estuviera viajando en el tiempo. Cuando los abrió, vi lágrimas contenidas. «El cementerio», dijo en voz baja. «Era una broma entre nosotros. Mateo decía que las flores artificiales de los cementerios eran como nuestro amor, inmortales a pesar de las circunstancias». «¿La llave es de alguna cripta?». «No exactamente. Cerca del cementerio hay un columbario, donde se guardan las urnas con cenizas. Cada nicho tiene una pequeña cerradura. Esta llave debe abrir uno de ellos». «¿Pero cuál? Debe haber cientos». Mi abuela examinó la llave con atención. «Tiene un número grabado. 1974. El año en que Mateo desapareció», dije, comprendiendo. Guardamos la llave y la nota, y salimos de la imprenta tan discretamente como habíamos entrado. El sol había logrado abrirse paso entre las nubes, iluminando el paisaje con una luz dorada. Decidimos no dirigirnos directamente al cementerio. Era más prudente esperar al anochecer, cuando habría menos gente. Regresamos al pueblo por una ruta diferente. Mi abuela insistió en que no volviéramos juntas a su casa, por si alguien nos vigilaba. Nos separamos en la plaza, acordando encontrarnos a las 8 de la noche en la parte trasera del cementerio. Pasé las horas siguientes caminando por Ronda, intentando poner en orden mis pensamientos. Todo parecía irreal, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Recorrí el famoso Puente Nuevo, contemplando el impresionante desfiladero que divide la ciudad. En ese mismo lugar, mi abuela y Mateo habrían paseado alguna vez, jóvenes y enamorados, sin imaginar cómo la historia los separaría. Al atardecer, decidí pasar por la casa de Isabel. Necesitaba hablar con alguien que no estuviera involucrado directamente en esta locura, alguien que me ayudara a mantener los pies en la tierra.
Isabel me recibió con un abrazo y una taza de té caliente. Le conté todo lo que había descubierto, omitiendo los detalles del plan para esa noche. No quería ponerla en peligro. «Es increíble», dijo cuando terminé. «Pero, ¿has pensado que tal vez estás metiéndote en algo peligroso? Si estos hombres que buscan a Mateo son tan poderosos como dice tu abuela, no puedo darle la espalda a esto, Isabel. Es mi familia, mi historia». Mi amiga suspiró. «Lo entiendo. Solo prométeme que tendrás cuidado». Cuando salí de casa de Isabel, ya casi era hora de encontrarme con mi abuela. Las calles estaban tranquilas. Los turistas habían regresado a sus hoteles y los locales se preparaban para la cena. Mientras caminaba hacia el cementerio, tuve la incómoda sensación de que alguien me seguía. Me detuve varias veces, mirando por encima del hombro, pero no vi a nadie sospechoso. El cementerio de Ronda está situado en una colina, con vistas al valle. Para cuando llegué a la entrada trasera, la oscuridad era casi completa. Solo la luz de la luna iluminaba las lápidas y los cipreses que se mecían suavemente con la brisa nocturna. Mi abuela ya estaba allí, una silueta entre las sombras. Llevaba un abrigo oscuro y un pañuelo cubría su cabello blanco. «¿Has venido sola?», preguntó en un susurro. «Sí, aunque tuve la sensación de que me seguían». «Es posible. Debemos darnos prisa». Me guió a través del cementerio hasta un edificio anexo, de construcción más moderna. El columbario era una estructura rectangular con cientos de pequeños nichos, cada uno con una placa y una cerradura. Sacó una linterna de su bolsillo y comenzamos a buscar el nicho número 1974. Lo encontramos en la parte superior, casi fuera de nuestro alcance. No tenía nombre en la placa, solo el número. Mi abuela se puso de puntillas e intentó insertar la llave, pero era demasiado alto para ella. «Déjame a mí», dije, tomando la llave. Tuve que subirme a una pequeña repisa para alcanzar la cerradura. La llave entró perfectamente y giró con un clic. Abrí la pequeña puerta del nicho. Dentro no había ninguna urna, sino un sobre grueso y una pequeña caja metálica. Los bajé con cuidado y se los entregué a mi abuela, que los recibió con manos temblorosas. «Vamos», susurró. «No es seguro quedarnos aquí». Salimos del cementerio tan silenciosamente como habíamos entrado, pero cuando estábamos a punto de cruzar la verja, una voz masculina nos detuvo. «Carmen Vega», o debería decir Dolores García. «Ha pasado mucho tiempo». Nos giramos lentamente. Un hombre de unos 60 años, vestido con un traje oscuro, nos bloqueaba el paso. No iba armado, al menos no visiblemente, pero algo en su postura indicaba peligro. A su lado, un coche negro con los faros apagados esperaba en la carretera. Mi abuela apretó el sobre y la caja contra su pecho, como si quisiera proteger su contenido con la vida. «Rodrigo Dávila», dijo con voz firme. «Veo que sigues haciendo el trabajo sucio para tus jefes». El hombre sonrió sin humor. «Y tú sigues causando problemas. Creímos que habías entendido el mensaje cuando te fuiste hace 15 años. ¿Qué quieren de nosotras?», pregunté, dando un paso adelante. El hombre me miró como si recién notara mi presencia. «Tú debes ser Elena, la nieta. Tienes los ojos de Mateo». Un escalofrío me recorrió la espalda. Este hombre sabía quién era yo. Conocía mi conexión con Mateo. «Lo que queremos es muy simple», continuó. «Los documentos que acaban de recoger. No nos interesan ustedes, solo lo que Mateo escondió». «¿Dónde está él?», preguntó mi abuela, con una intensidad que casi me asustó. Rodrigo hizo un gesto vago con la mano. «Eso no importa ahora. Los documentos, por favor». Mi abuela dio un paso atrás, acercándose más a mí. «Sabes que no te los daré, Carmen», dijo él, con falsa paciencia. «Han pasado 50 años. Todo lo que contienen esos papeles ya no importa. La gente ha olvidado. El país ha seguido adelante. ¿Por qué remover viejas heridas? Porque la justicia no tiene fecha de caducidad», respondió mi abuela. «Y porque se lo debo a Mateo y a todos los que sufrieron». Vi cómo la expresión de Rodrigo se endurecía. Hizo una seña hacia el coche y la puerta del conductor se abrió. Otro hombre comenzó a salir y vislumbré el brillo metálico de lo que parecía ser un arma. En ese momento, sentí que mi abuela me empujaba hacia un lado. «¡Corre!», gritó, y ambas echamos a correr entre las lápidas,
internándonos en la oscuridad del cementerio. Corrimos entre las tumbas, esquivando lápidas y estatuas, mientras los pasos de los hombres resonaban detrás de nosotras. Mi abuela, a pesar de su edad, se movía con sorprendente agilidad, guiándome por caminos que parecía conocer de memoria. El cementerio era un laberinto de piedra y sombras, y pronto perdimos a nuestros perseguidores en la oscuridad. «Por aquí», susurró, tirando de mi manga hacia un mausoleo antiguo. La puerta de hierro forjado estaba entreabierta. Nos deslizamos dentro y la cerramos tras nosotras, conteniendo la respiración. El interior olía a piedra húmeda y a flores marchitas. Apenas podíamos distinguir las formas de los sarcófagos en la penumbra. Mi abuela sacó la pequeña linterna y la encendió, cubriendo el haz de luz con su mano para que solo iluminara tenuemente nuestro refugio. «¿Quiénes son esos hombres?», pregunté en voz baja, mientras intentaba recuperar el aliento. Rodrigo Dávila trabajaba para el Servicio de Inteligencia durante la dictadura. Ahora, supongo que trabaja para quienes quieren mantener el pasado enterrado. Hombres que tuvieron poder entonces y lo conservan ahora. ¿Qué hay en esos documentos que tanto les preocupa? Mi abuela miró el sobre y la caja que seguía aferrando contra su pecho. No lo sé con certeza. Mateo estaba investigando desapariciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales, casos que nunca se investigaron oficialmente, víctimas que fueron olvidadas. Supongo que aquí están las pruebas. Nos quedamos en silencio, escuchando. A lo lejos, oíamos voces y el haz de linternas atravesando la oscuridad. Nos estaban buscando metódicamente. «Tenemos que salir de aquí», dije. «¿Hay alguna otra salida del cementerio?» «Sí, por la parte norte hay un muro bajo que podemos escalar. Pero tendremos que esperar el momento adecuado». Mientras aguardábamos, mi abuela decidió que debíamos examinar lo que Mateo había dejado. Si nos atrapaban, al menos sabríamos qué era lo que tanto querían aquellos hombres. Abrió primero el sobre. Contenía un fajo de documentos, informes oficiales con membretes del Ministerio del Interior, fotografías en blanco y negro, recortes de prensa, y varias páginas mecanografiadas con la firma de Mateo al final. Mi abuela hojeó rápidamente los papeles, asintiendo como si confirmara algo que ya sabía. Mateo estaba investigando la Operación Lucero, explicó. Un programa secreto de eliminación de opositores políticos entre 1970 y 1975. No solo detenciones o encarcelamientos, sino desapariciones planificadas. Personas que simplemente dejaron de existir. ¿Como casi le ocurrió a él? Exactamente. Mateo fue una de las pocas personas que logró escapar. La mayoría no tuvo esa suerte. ¿Y estos informes prueban que existió esa operación? No solo eso. Prueban quién dio las órdenes. Nombres, fechas, lugares. Y lo más importante, prueban que algunos de esos hombres siguieron en posiciones de poder durante la democracia. Algunos siguen vivos, ocupando cargos importantes en empresas, fundaciones, incluso en política. Ahora entendía por qué era tan peligroso. No se trataba solo de historia. Se trataba de hombres reales, con nombres y apellidos, que nunca habían respondido por sus crímenes. A continuación, mi abuela abrió la pequeña caja metálica. Dentro había una llave USB, un pequeño cuaderno de notas y algo que me dejó sin aliento, una fotografía de mi madre cuando era niña, junto a una mujer que no era mi abuela. «¿Quién es ella?», pregunté, señalando a la mujer desconocida. Mi abuela tomó la fotografía con dedos temblorosos. «Es Sara, la hermana menor de Mateo. Ella cuidó de tu madre durante varios meses, cuando yo estuve detenida». «¿Estuviste detenida? Nunca me contaste eso. Fue poco después de que Mateo desapareciera. Me interrogaron durante semanas, pero no pudieron probar mi vinculación con las actividades clandestinas. Sara se llevó a Isabel a Francia mientras tanto. Cuando me liberaron, crucé la frontera para reunirme con ellas, y luego regresamos a España, a Ronda, donde me casé con Alejandro. ¿Qué pasó con Sara? Volvió a Francia. Perdimos el contacto con los años. No sé si sigue viva». Mi abuela guardó la fotografía con cuidado y examinó la llave USB. «Aquí debe estar toda la investigación digitalizada. Mateo siempre fue previsor. Las voces y las luces parecían haberse alejado. Era nuestro momento». «Vamos», dijo mi abuela, guardando todo de nuevo. «Tenemos que llegar a un lugar seguro para examinar esto con calma». Salimos del mausoleo con cautela. La noche había avanzado,
y la luna se ocultaba intermitentemente tras las nubes, creando un juego de luces y sombras que nos ayudaba a pasar desapercibidas. Nos deslizamos entre las tumbas hasta alcanzar el muro norte. Era más alto de lo que parecía, pero había suficientes salientes y grietas para trepar. Yo subí primero y luego ayudé a mi abuela. Cuando llegamos a la parte superior, vimos que al otro lado había un pequeño olivar. Saltamos y corrimos entre los árboles hasta alejarnos lo suficiente del cementerio. «No podemos volver a mi casa», dijo mi abuela, sin dejar de caminar a paso rápido. «Ni a casa de Isabel. Será lo primero que revisen». «¿A dónde vamos entonces?» «Conozco un lugar, una vieja casa de campo que pertenecía a Esteban, el dueño de la imprenta. Nadie sabe que existe, excepto los que trabajábamos con él». Caminamos durante lo que pareció una eternidad, alejándonos cada vez más del pueblo. La noche era fría, y el viento soplaba con fuerza entre los olivos. Finalmente, tras atravesar un pequeño arroyo y subir por una colina rocosa, llegamos a una construcción de piedra que parecía abandonada. Sin ventanas intactas y con parte del tejado hundido, resultaba difícil creer que alguien pudiera refugiarse allí. Mi abuela se acercó a lo que quedaba de la puerta y movió una piedra suelta en la pared. Detrás había una llave. La usó para abrir un candado oculto, y la puerta se abrió con un chirrido. El interior estaba oscuro y olía a polvo, pero cuando mi abuela encendió la linterna, vi que no estaba tan abandonado como parecía desde fuera. Había una mesa, 2 sillas, una pequeña cocina de gas y un catre contra la pared. En un rincón, sorprendentemente, había un generador eléctrico moderno. «Mateo ha estado aquí», dijo mi abuela señalando el generador. «Esto es nuevo». Encendió el generador, que arrancó con un zumbido suave, y una bombilla desnuda iluminó la estancia. También había un pequeño ordenador portátil sobre la mesa. «Preparémonos para pasar la noche», dijo mi abuela, acercándose a un armario desvencijado de donde sacó mantas y provisiones enlatadas. «Mañana examinaremos todo con más detalle». Mientras comíamos en silencio atún de lata y galletas, pensé en lo surrealista de la situación. Hacía solo 3 días, yo era una profesora de literatura con una vida ordenada y previsible. Ahora estaba escondida en una cabaña abandonada, huyendo de hombres peligrosos, descubriendo secretos que podían cambiar la historia reciente de España. «Abuela», dije finalmente, «¿crees que Mateo sigue vivo? ¿Que vendrá aquí?» Ella miró hacia la ventana rota, más allá de la cual solo se veía la oscuridad de la noche. «No lo sé, Elena. Quiero creer que sí, que todos estos años ha estado trabajando en la sombra, recopilando pruebas, esperando el momento adecuado para hacer justicia. Pero si estaba vivo, ¿por qué no contactó contigo antes? ¿Por qué esperar tantos años? Supongo que por la misma razón que yo fingí mi muerte, para proteger a los que amaba. Mientras menos supiera yo, menos peligro corría. Y menos peligro corrías tú». Nos quedamos en silencio un momento, cada una perdida en sus pensamientos. «¿Sabes qué es lo más extraño?», continuó mi abuela. «Nunca dejé de amarlo. A pesar de los años, a pesar de todo. Alejandro fue un buen hombre y un buen marido. Pero Mateo fue el amor de mi vida». Algo en su tono me hizo mirarla con atención. Había resignación en sus palabras, como si ya no esperara realmente volver a verlo. «Abuela, ¿qué no me estás contando?». Ella suspiró profundamente. «La última carta que recibí, la que me hizo volver a España, no estoy segura de que fuera de Mateo». «¿Qué? ¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Porque quería creer que era él. La caligrafía era similar, pero no idéntica. Podría haber sido imitada. Y el mensaje era demasiado críptico, incluso para Mateo». «¿Crees que fue una trampa? ¿Que Rodrigo y su gente la enviaron para hacerte salir de tu escondite?». «Es posible. O quizás Mateo estaba en una situación desesperada cuando la escribió. No lo sé. Pero entonces, ¿por qué arriesgarte a volver? Porque tenía que saberlo con certeza. Y porque de cualquier manera ya estoy cansada de huir. Si Mateo está vivo, quiero encontrarlo. Y si no, quiero terminar lo que él empezó». Decidimos turnarnos para dormir. Mi abuela insistió en tomar el primer turno de vigilancia. Mientras me acomodaba en el catre, la observé sentada junto a la ventana, con la mirada perdida en la oscuridad, como si esperara ver aparecer a un fantasma entre los olivos.
Me desperté sobresaltada varias horas después. La luz grisácea del amanecer se filtraba por las ventanas rotas. Mi abuela no estaba a mi lado, sino inclinada sobre el ordenador portátil, con expresión concentrada. «¿Has encontrado algo?», dije, acercándome a ella. Asintió sin apartar la vista de la pantalla. «La llave USB contiene miles de documentos. Mateo fue extremadamente meticuloso. Hay testimonios de víctimas, fotografías de centros de detención clandestinos, informes internos del gobierno. Es una documentación exhaustiva de los crímenes cometidos». «¿Y has encontrado algo sobre lo que le pasó a él?». «Todavía no, pero hay algo más». Me señaló un documento en la pantalla. Una lista de nombres. Personas que colaboraron con la Operación Lucero. Y mira quién aparece aquí. Seguí su dedo hasta un nombre que me dejó helada. Alejandro Vega Montero. «El abuelo Alejandro», murmuré, incrédula. «Pero eso es imposible. Él te protegió. Os protegió a ti y a mi madre». Mi abuela tenía lágrimas en los ojos. «Lo sé. No tiene sentido. Alejandro era un hombre bueno. Nos amó a tu madre y a mí como si fuéramos su propia familia. No puede ser el mismo hombre. ¿Y si fue una coincidencia de nombres? Es posible. Pero mira la descripción que acompaña al nombre. Funcionario del Ministerio del Interior, Departamento de Documentación, encargado de falsificar registros civiles para las personas eliminadas por la operación. Alejandro trabajaba en el Registro Civil de Málaga en esa época. Era como si el suelo se abriera bajo mis pies. El abuelo Alejandro, a quien siempre había idealizado a través de las historias de mi abuela, ¿podría haber sido parte de aquella maquinaria de represión? Quizás no tuvo elección, dije, intentando encontrar una explicación. Quizás lo obligaron, lo amenazaron. O quizás, dijo mi abuela con voz quebrada, me casé con él porque era la forma más segura de protegernos, porque estar con alguien del sistema nos daba una cobertura perfecta. ¿Estás diciendo que lo utilizaste? ¿Que nunca lo quisiste? No, Elena. Lo quise, a mi manera. Fue un buen esposo, un buen padre para tu madre. Pero ahora me pregunto si sabía más de lo que aparentaba. Si su ofrecimiento de matrimonio fue realmente un acto de bondad o si tenía otras motivaciones. Antes de que pudiera responder, un ruido en el exterior nos sobresaltó. Pasos que se acercaban a la cabaña. Mi abuela cerró rápidamente el portátil y apagó la luz. Nos quedamos inmóviles, conteniendo la respiración. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Hubo un momento de silencio absoluto, y luego 3 golpes suaves, seguidos de 2 más fuertes. Mi abuela se tensó. «Es la señal», susurró. «La señal que usábamos en la resistencia». Se levantó lentamente y se acercó a la puerta. «¿Quién es?», preguntó con voz firme. Una voz masculina, áspera por la edad, respondió desde el otro lado. «Soy yo, Carmen. Mateo». Mi abuela se quedó paralizada, con la mano sobre el picaporte. Nuestras miradas se cruzaron y vi en sus ojos una mezcla de esperanza y terror. 50 años de espera condensados en este momento. «Podría ser una trampa», susurré. Ella asintió levemente. «Mateo», dijo en voz alta, «si realmente eres tú, dime qué me regalaste el día que nos conocimos». Hubo un breve silencio, y luego la voz respondió. «Un libro de Federico García Lorca, con una dedicatoria que decía, para Carmen, porque en tiempos oscuros, la poesía es nuestra única luz». Mi abuela ahogó un sollozo y abrió la puerta. Frente a nosotras estaba un hombre alto y delgado, de cabello completamente blanco y rostro surcado por profundas arrugas. Llevaba ropa oscura y un sombrero que ensombrecía parcialmente sus facciones. Pero sus ojos, esos ojos verdes que yo había heredado, brillaban con la misma intensidad que recordaba en los míos cuando me miraba al espejo. «Carmen», dijo simplemente, y en esa única palabra había décadas de anhelo. Se miraron durante lo que pareció una eternidad, como si el tiempo se hubiera detenido para permitirles recuperar todos los años perdidos. Luego, en un movimiento tan natural como respirar, se abrazaron. No fue un abrazo apasionado o dramático, sino el reencuentro de 2 almas que nunca dejaron de pertenecerse, a pesar de la distancia y el tiempo. Me quedé a un lado, sintiéndome intrusa en un momento tan íntimo. Cuando finalmente se separaron, Mateo, mi abuelo biológico,
Me miró directamente. «Tú debes ser Elena», dijo con una voz que transmitía emoción contenida. «Te pareces tanto a tu madre y a mí». No supe qué decir. ¿Cómo se saluda a un abuelo que nunca has conocido, que ni siquiera sabías que existía hasta hace unos días? Pero él no esperaba palabras. Se acercó y con una delicadeza sorprendente me tomó de las manos. «Lamento no haber estado ahí para verte crecer», dijo. «Pero quiero que sepas que no ha pasado un solo día sin que pensara en tu madre y en ti». «¿Sabías de mi existencia?», pregunté, encontrando finalmente mi voz. «Desde siempre. Te he seguido a distancia toda tu vida. Estuve el día de tu graduación del instituto, sentado en la última fila, y cuando publicaste aquel artículo en la revista de literatura, fui a la presentación. La idea de que hubiera estado presente en momentos importantes de mi vida, como una sombra protectora, me resultaba tan conmovedora como inquietante. «Tenemos que movernos», dijo Mateo, volviéndose hacia mi abuela. «Rodrigo y sus hombres están rastreando toda la zona. No tardarán en llegar aquí». «¿Cómo nos encontraste?», preguntó mi abuela. «Sabía que vendrías a la imprenta y luego al columbario. He estado siguiéndoos desde entonces, asegurándome de que nadie más lo hiciera, pero anoche perdí vuestra pista durante un tiempo. Temí lo peor. Rodrigo nos interceptó en el cementerio», explicó mi abuela, «pero logramos escapar. Entonces tienen los documentos». No era una pregunta. «Sí, y hemos visto parte de su contenido». Mi abuela hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. «Mateo, el nombre de Alejandro aparece en la lista de colaboradores de la Operación Lucero». Mateo asintió lentamente. «Lo sé. Fue uno de los hallazgos más difíciles de mi investigación». «¿Entonces es cierto?». La voz de mi abuela se quebró. «El hombre con el que me casé, el que crió a nuestra hija como suya, ¿era parte de aquel horror?». Mateo nos indicó que nos sentáramos. Había una gravedad en su expresión que presagiaba revelaciones aún más dolorosas. Alejandro Vega fue reclutado por el Servicio de Inteligencia cuando apenas era un joven funcionario. Comenzó. Le dieron a elegir entre colaborar o que su familia sufriera las consecuencias. Su padre estaba enfermo, sus hermanos menores dependían de él. Hizo lo que muchos habrían hecho. Agachó la cabeza y obedeció órdenes. «Falsificaba documentos», dije, recordando lo que habíamos leído. «Sí, certificados de defunción, principalmente. Cuando alguien desaparecía, Alejandro creaba un registro que indicaba que esa persona había muerto por causas naturales. Era una forma de borrar a las víctimas del sistema. Pero entonces, ¿por qué se casó conmigo?», preguntó mi abuela. «¿Por qué aceptó criar a la hija de un hombre al que su organización había hecho desaparecer?». «Porque Alejandro nunca fue como ellos», respondió Mateo. «Colaboró por miedo, no por convicción. Y cuando te conoció, Carmen, vio una oportunidad de redimirse. O eso es lo que él me dijo». Mi abuela y yo intercambiamos miradas de sorpresa. «¿Te lo dijo?», pregunté. «¿Conociste a mi abuelo Alejandro?». Mateo sonrió tristemente. «Más que conocerlo, le debo la vida. Cuando me detuvieron aquella noche de 1974, me llevaron a un centro de interrogatorios clandestino en las afueras de Málaga. Me torturaron durante días, intentando que revelara nombres, ubicaciones. Pero yo no sabía tanto como ellos creían. La resistencia funcionaba en células aisladas precisamente para evitar que una detención comprometiera a toda la red». Hizo una pausa, como si los recuerdos fueran demasiado dolorosos para articularlos. Al quinto día, cuando ya habían decidido que no tenía más información útil, escuché que discutían sobre qué hacer conmigo. Rodrigo Dávila, que entonces era un joven oficial ambicioso, insistía en eliminarme. Pero otro hombre argumentaba que mi desaparición podría generar demasiadas preguntas. Yo era periodista, tenía cierta visibilidad. Ese hombre era Alejandro. «¿Te salvó la vida?», preguntó mi abuela, incrédula. «No exactamente, o no solo eso. Su propuesta fue declararme muerto oficialmente, pero en realidad enviarme a un campo de trabajo en el sur, donde pasé los siguientes 2 años. Fue una existencia brutal, pero estaba vivo. Y durante ese tiempo, Alejandro me visitó en varias ocasiones, siempre en secreto. Me traía noticias de ti, me dijo que estabas a salvo, que te habías casado con él, que habías tenido una niña. ¿Por qué haría eso?». La voz de mi abuela temblaba. «¿Por qué arriesgarse así?». «Culpa, supongo».
y quizás algo más noble. Me dijo que te amaba realmente, que amaba a Isabel como a una hija propia. Pero también me prometió que algún día, cuando fuera seguro, me ayudaría a reunirme con vosotras. Pero nunca lo hizo, dijo mi abuela. No pudo. En 1976, Alejandro empezó a recopilar pruebas sobre la Operación Lucero. Quería exponer todo cuando llegara la democracia, hacer justicia. Pero Rodrigo y otros lo descubrieron. Una noche, cuando Alejandro iba a encontrarse conmigo para entregarme documentos, sufrió un accidente de coche. ¿Estás diciendo que lo asesinaron? La voz de mi abuela era apenas un susurro. Estoy convencido de ello, y creo que pretendían silenciarme a mí también esa noche, pero no me presenté a la cita porque estaba enfermo. Cuando me enteré de la muerte de Alejandro, comprendí que nunca estaría seguro en España. Así que huí a Portugal, y de ahí a Francia, luego a México, siempre un paso por delante de ellos. Pero nunca intentaste contactar conmigo directamente, dijo mi abuela, y había reproche en su voz. Lo intenté, Carmen, muchas veces, pero siempre que me acercaba, percibía su presencia. Te vigilaban, esperando que yo apareciera. Si me hubiera mostrado, te habría puesto en peligro a ti y a nuestra hija. Así que me mantuve en las sombras, siguiendo vuestras vidas desde lejos, protegiéndoos de la única manera que podía, manteniéndome alejado. Un silencio pesado cayó sobre nosotros. La cabaña parecía haberse encogido, llena de fantasmas y verdades a medio revelar. ¿Y todos estos años?, dije finalmente. ¿Has estado recopilando pruebas sobre la Operación Lucero? Sí, continuando el trabajo que Alejandro empezó, contactando con supervivientes, recopilando testimonios, buscando documentos oficiales. Ha sido mi obsesión, mi razón para seguir adelante. La idea de que algún día la verdad saldría a la luz y los responsables pagarían por sus crímenes. ¿Y ahora qué?, preguntó mi abuela. Rodrigo y sus hombres nos persiguen, conocen tu escondite, conocen los documentos. ¿Qué podemos hacer? Mateo se acercó a la ventana y miró hacia el exterior, donde la luz del día ya iluminaba completamente el paisaje. Tengo un plan, dijo, pero es arriesgado. Implica enfrentarnos directamente a ellos. ¿Cómo?, pregunté alarmada. Son peligrosos, probablemente están armados. No me refiero a un enfrentamiento físico, aclaró Mateo, sino a exponerlos públicamente. Tengo contactos en la prensa internacional, periodistas que han seguido mi investigación durante años, y hay más copias de los documentos, en lugares seguros. Si algo nos pasara, la información saldría a la luz de todas formas. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó mi abuela. Vamos a concertar una reunión con Rodrigo, en un lugar público, donde no puedan hacernos daño. Le ofreceremos un trato. Les entregamos los documentos originales a cambio de que nos dejen en paz. Pero será una trampa. Mientras estamos reunidos con él, mis contactos en la prensa publicarán simultáneamente toda la información en medios de comunicación de varios países. ¿Y después qué?, pregunté. Rodrigo se dará cuenta de que lo hemos engañado. Vendrá a por nosotros con más furia que antes. Para entonces ya no importará, respondió Mateo. Una vez que la información sea pública, eliminaros solo confirmaría su culpabilidad. Su única salida será negar todo y esperar que la tormenta pase, como han hecho siempre. Pero esta vez, la evidencia será demasiado contundente. Es arriesgado, dijo mi abuela, pero podría funcionar. Estuvimos discutiendo los detalles durante la siguiente hora. Mateo había pensado en todo. El lugar, un café en el centro de Ronda, siempre lleno de turistas. La hora, mediodía, cuando la plaza estaría más concurrida. Incluso tenía preparados los mensajes para sus contactos en la prensa. Mientras ellos ultimaban los detalles, yo me acerqué a la ventana. El paisaje que se extendía ante mí era de una belleza serena. Olivares, viñedos, las montañas azuladas en la distancia. España, mi país, construido sobre capas y capas de historia, algunas gloriosas, otras terribles. Y en algún lugar de ese tejido complejo estaba entrelazada la historia de mi familia. Mi abuela Carmen, mi abuelo biológico Mateo, mi madre Isabel, incluso el abuelo Alejandro, cuya bondad había sido real a pesar de sus contradicciones. ¿En qué piensas?, preguntó Mateo acercándose a mí. En todo lo que no sé sobre mi propia historia. En cómo los secretos nos moldean
incluso cuando no somos conscientes de ellos. Él asintió. Tu madre nunca supo la verdad sobre su origen. Quizás fue mejor así. Vivió amando a Alejandro como su padre, sin la carga de saber sobre mí, sobre la persecución, sobre el miedo constante. ¿Y yo? ¿Habría sido mejor que nunca lo supiera? Mateo me miró con esos ojos verdes tan parecidos a los míos. No lo creo. Tú eres diferente, Elena. Más fuerte de lo que piensas. Y ahora que lo sabes, eres libre para decidir qué hacer con esa verdad. Mi abuela se unió a nosotros junto a la ventana. Los tres miramos hacia el exterior, hacia el futuro incierto que nos esperaba. Sea lo que sea que ocurra hoy, dijo mi abuela, tomando mi mano y la de Mateo. Estamos juntos. Por fin. La reunión con Rodrigo se fijó para las 12. Teníamos unas horas para prepararnos. Mateo envió los mensajes a sus contactos en la prensa, con instrucciones precisas. Publicarlo todo exactamente a las 12:15. Para entonces, esperábamos tener a Rodrigo sentado frente a nosotros, creyendo que estaba a punto de recuperar todos los documentos comprometedores. Nos dirigimos al pueblo por caminos separados. Mi abuela y yo iríamos directamente al café. Mateo llegaría después, para evitar que nos vieran juntos prematuramente. Llevábamos los documentos originales en un sobre, aunque habíamos hecho copias digitales de todo. El café estaba en la plaza principal de Ronda, un lugar pintoresco siempre lleno de turistas que admiraban el famoso puente sobre el desfiladero. Nos sentamos en una mesa exterior, aparentando ser dos turistas más disfrutando del sol de Andalucía. Desde nuestra posición, podíamos ver a la gente pasar, los niños jugando en la fuente central, los vendedores de recuerdos ofreciendo sus mercancías. A las 11:55, Rodrigo apareció. Venía solo, vestido con un traje oscuro que lo hacía parecer un empresario más. Se sentó frente a nosotras sin ceremonias. Veo que has reconsiderado tu postura, Carmen, dijo con una sonrisa fría. Sabia decisión. No tenemos muchas opciones, ¿verdad? Respondió mi abuela con igual frialdad. ¿Dónde están los documentos? Aquí mismo, dijo mi abuela, señalando el sobre que descansaba sobre la mesa. Pero antes, quiero tu palabra de que nos dejarás en paz. A mí, a mi nieta y a Mateo, si sigue vivo. Rodrigo soltó una risa breve. ¿Mi palabra? Vamos, Carmen, nos conocemos desde hace demasiado tiempo para eso. Pero sí, si me entregas todo lo que Mateo recopiló, no tengo motivos para seguir molestándoos. Son los documentos lo que me interesa, no vosotras. A las 12:05, vi a Mateo entrar en la plaza. Se sentó en un banco cercano, fingiendo leer un periódico. Nadie habría sospechado que estaba conectado con nosotras. ¿Quién más conoce esta información?, preguntó Rodrigo, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Nadie, mintió mi abuela. Solo nosotras y Mateo, si es que sigue vivo. ¿Y qué hay en el sobre? Todo. Los informes originales, las fotografías, los testimonios. Todo lo que Mateo recopiló sobre la Operación Lucero. Rodrigo extendió la mano. Dámelo. No tan rápido, dijo mi abuela. Primero quiero que me digas algo. ¿Fuiste tú quien ordenó el asesinato de Alejandro Vega? La pregunta pareció sorprenderle. Su expresión se endureció. ¿Qué importa eso ahora? Alejandro murió hace casi 50 años. Importa para mí, insistió mi abuela. Necesito saberlo. Rodrigo miró su reloj, impaciente. Sí, fui yo. Alejandro se había vuelto un riesgo. Estaba recopilando información, haciendo preguntas incómodas, y sabíamos que estaba en contacto con Mateo. Fue necesario. Vi cómo mi abuela cerraba los ojos un momento, asimilando la confirmación de lo que ya sospechaba. Cuando los abrió, había una determinación feroz en su mirada. Una última pregunta, dijo. Si pudieras volver atrás, ¿harías las cosas de otra manera? Rodrigo pareció confundido por la pregunta. ¿Qué clase de pregunta es esa? Hice lo que creía correcto para mi país, lo que era necesario. Eso es todo lo que necesitaba saber, dijo mi abuela, y deslizó el sobre hacia él. Rodrigo lo tomó rápidamente y lo guardó en el interior de su chaqueta. Ha sido un placer hacer negocios contigo, Carmen. Espero no volver a verte nunca. Se levantó para marcharse. Eran las 12:14. Rodrigo, lo llamó mi abuela cuando ya se alejaba. Deberías mirar tu teléfono. Él se detuvo, extrañado,
pero sacó su móvil del bolsillo. Lo vimos palidecer mientras leía algo en la pantalla. Nos miró con una mezcla de incredulidad y furia. «¿Qué habéis hecho?», preguntó, regresando a nuestra mesa. «Exactamente lo que dijimos», respondí. «Te hemos entregado los documentos originales, pero hay copias, Rodrigo. Muchas copias. Y en este preciso momento, tu nombre y tus crímenes están siendo publicados en periódicos de todo el mundo». Mateo se acercó entonces, uniéndose a nosotros en la mesa. «Hola, Rodrigo. Ha pasado mucho tiempo». Vi el shock en la cara de Rodrigo al reconocer a Mateo. Era como si hubiera visto un fantasma. «Esto no ha terminado», dijo entre dientes. «Tengo amigos poderosos. Puedo hacer que todo esto desaparezca. Puedo hacer que vosotros desaparezcáis». «Ya no», respondió Mateo con calma. «Mira a tu alrededor. La plaza está llena de testigos, y ahora tu cara está asociada a los titulares que están circulando. Si algo nos ocurre, solo confirmarás tu culpabilidad». Rodrigo nos miró con odio, pero comprendió que había perdido. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó rápidamente, perdiéndose entre la multitud. Los tres nos quedamos en silencio, asimilando lo que acababa de ocurrir. Después de tantos años, tantos sacrificios, tantas mentiras, la verdad por fin salía a la luz. No sabíamos qué consecuencias tendría, si habría justicia real, si los poderosos pagarían por sus crímenes, pero al menos ya no había más secretos entre nosotros. «¿Y ahora qué?», pregunté, mirando a mis dos abuelos, los amantes separados por la historia que por fin se habían reencontrado. «Ahora», dijo Mateo, tomando la mano de mi abuela, «comienza la vida que nos robaron». Mi abuela sonrió, con lágrimas en los ojos. «Han pasado 50 años, Mateo. Somos viejos, pero estamos vivos», respondió él. «Y tenemos una nieta maravillosa que conocer realmente». Me miraron ambos con tanto amor que sentí mi corazón expandirse. En aquel café de Ronda, bajo el sol de Andalucía, éramos por fin una familia completa, unidos por sangre, historia y verdad. Sabía que habría más desafíos por delante. La atención mediática que se avecinaba, las posibles represalias de los aliados de Rodrigo, el proceso de reconstruir nuestras vidas después de tantas mentiras. Pero por primera vez en días, quizás en toda mi vida, sentí que estaba exactamente donde debía estar, con exactamente las personas con las que debía estar. Y mientras los tres caminábamos juntos por las calles empedradas de Ronda, sentí que los fantasmas del pasado por fin comenzaban a descansar.